Vamos a introducirnos en un tema que necesita tener mucha claridad, habida cuenta de que fue y sigue siendo polémico, y porque también fue utilizado, está a la vista de todos, en términos de política por la política misma, ¿no? Me refiero a toda esta situación que envuelve al lugar donde está emplazado el vacunatorio de kilómetro 46 en ruta panamericana, ¿no? Vamos a hablar con su desarrollador, con el desarrollador primario, ¿no? que tenía todo esto en el proyecto Pilar Bicentenario, un proyecto que tiene que ver con un polo residencial, comercial, recreativo y también de transporte. Vamos a dialogar entonces con Mateo Corvo Dolcet, a quien saludamos en este preciso momento. ¿Qué tal, Mateo? Gusto en escucharlo. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por darme la oportunidad. Bueno, gracias por atendernos. En primera instancia me gustaría que nos haga una síntesis, un relato de cómo nace todo esto, cuál fue el fin primitivo, y luego vamos a ir sobre algunas noticias que tienen que ver con lo último, ¿no? Con lo reciente y algunas de último momento. Perfecto. Si usted me permite, yo quisiera destacar por lo menos 3 puntos de vista bien diferenciados, todos gravísimos, que involucran esta situación. Y quizás empezar al revés, ¿no? Es decir, por un lado hay un problema relativo a la ley de expropiación, que es lo que sucedió con esa ley. Luego hay una segunda cuestión extremadamente grave, que es que existe un fiscal de la Nación que ha trabajado para intentar lograr la impunidad del promotor de esta ley, a quien yo le atribuyo la comisión de delitos en el proyecto legislativo. Y hay una tercera cuestión que tiene que ver con quién es ese fiscal en toda esta historia. Bien, fijemos en primer lugar el nombre del promotor, como usted lo denomina. Bueno, el promotor de la ley. Sí, el promotor, digamos, de lo que usted denomina una concatenación de delitos. Muy bien, aquí existe un proyecto, o existió un proyecto de ley impulsado por el diputado Donofrio, y voy a intentar explicarlo en términos que puedan ser comprensibles para quienes por ahí no tienen conocimiento en el derecho. Una ley se sanciona como consecuencia de que existe un proyecto, y ese proyecto debe tener un fundamento. Ese proyecto puede presentarlo el Poder Ejecutivo y puede presentarlo, como ocurrió en este caso, porque la Constitución lo habilita, un diputado. El diputado Jorge Donofrio presentó un proyecto de ley basado en un fundamento absolutamente fraudulento. ¿Qué quiere decir esto? Que la carillita en la cual él explicó las razones por las que el Estado provincial debía privar a 500 propietarios de su derecho de propiedad, es un fundamento, o contiene un fundamento, que además de sostener mentira, oculta información que, de haber sido conocida por el Congreso, difícilmente la ley hubiese sido aprobada. Este tema es crucial porque la ley no fue discutida en el seno del Parlamento, como a veces podemos verlo en la televisión, en la que cada diputado da su opinión sobre el tema, se debate, la cuestión se enriquece. No. Aquí la ley se trató sobre tablas, es decir, bastaron 2 minutos en el caso de la Cámara de Diputados y 1 minuto 5 segundos en la Cámara de Senadores para que esa carillita que presentó Donofrio como fundamento de expropiación se convirtiera en ley. Y esto tiene que ver, sí. Digamos, ¿qué es lo que se ocultó en materia de información quizás con un fin inconfesable, ¿no? Se ocultó toda la verdad. Para empezar, el diputado omitió decir que en ese predio se estaba llevando a cabo un proyecto
que involucraba un acuerdo celebrado con el Estado Nacional, tema absolutamente importante porque la legislatura provincial entonces avanzó sobre un acuerdo del Estado Nacional, y eso por cuestiones técnicas no era posible. El diputado ocultó lo que pudiera ser el valor de la parcela mediante algunos artilugios, como por ejemplo referirla como una parcela rural sin dar ningún otro dato, cuando estamos hablando de un predio que tiene la zonificación Panamericana 1, que es una de las zonificaciones, yo diría que es la zonificación más relevante del Código de Planeamiento Urbano sí, de sí, Pilar. una de las más caras. Las más caras. Omitió referir a la existencia de la estación Panamericana ya acordada con el Estado Nacional y cuya construcción alcanzó un grado del 80%. Omitió decir, que esto ya directamente es gravísimo, que en el predio existen importantísimas, en esa parcelita rural, como dijo él, existen inversiones millonarias en infraestructura y fundamentalmente que existía una estructura de un edificio de 26.500 metros cuadrados. Y no quedó solo en el silencio sobre la verdad, además mintió, porque dijo que en el predio solo había construido 40 metros cuadrados, que esto es algo imposible de sostener para cualquiera que alguna vez haya visto el lugar. Ahora, el edificio donde está emplazado el hoy vacunatorio tiene más de 40 metros cuadrados. Y tiene 26.500 metros cuadrados, o sea, tiene 1.000 cocheras cubiertas. No existen 1.000 cocheras cubiertas en todo el corredor norte de la provincia de Buenos Aires. Y por último, este diputado silenció que existen tasaciones judiciales de la tierra por decenas de millones de dólares y se atrevió a decir que el inmueble podía valer 580.000 pesos. Entonces, claro, sobre la base de este fundamento fraudulento, a la hora de tratarlo, los diputados y senadores levantaron la mano sin ninguna preocupación. Es decir, sobre el asunto. La legislatura compró un auténtico buzón acá. Compró un buzón, sí, un buzón terrible que demuestra varias cosas graves, ¿no? Lisa y llanamente, D'Onofrio hizo lo que quiso. Yo creo que este tipo de actitudes nos remontan directamente al siglo XVI, son una muestra de absolutismo total, es decir, el hombre cree que es el dueño de la situación pública y privada, porque desde la mentira a todo el Parlamento se propone y obtiene la apropiación de bienes privados, que es uno de los tantos derechos fundamentales que tiene nuestra Constitución. Ahora, en el plano judicial, ¿qué tenemos en relación a todo esto? Como consecuencia de que este hombre, y permítame solo un comentario mínimo para que la gente pueda visualizar la barbaridad que se hizo, ¿no? Porque yo le hablo de absolutismo, pero además D'Onofrio está cegado por la impunidad, porque solo quien se cree impune puede fundar una expropiación de 160.000 metros cuadrados construibles en la necesidad de poder planificar con tiempo despachos judiciales. Esto, para que la gente lo entienda, es algo así como que se expropie la cancha de River por la necesidad de poner un centro de recarga de tarjetas UVE. Es decir, hay una irracionalidad absoluta en cuanto a lo que es objeto de expropiación y lo que es el supuesto fundamento de utilidad pública para expropiar. Dicho esto, respondo a su pregunta. Lo que sucedió a partir de que tomamos conocimiento de este verdadero despojo fue que yo interpuse dos acciones. Una de ellas, que es la que resulta más conocida, tiene que ver con un planteo ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires proponiendo la inconstitucionalidad de la ley. Un planteo de estas características tiene dos partes. Una que tiene que ver con que la ley se pronuncie, con que la Corte se pronuncie sobre si la ley es o no constitucional, que es un trámite lento, es un trámite que puede demandar 1 año y medio yendo en jet,
Y hay justamente otra parte que tiene que ver con evitar que el tiempo que demande ese pronunciamiento pueda ser utilizado para causar daños en la sociedad, para ejercer derechos que en definitiva están cuestionados, que es una medida cautelar. Nosotros entonces le pedimos a la Corte que diga que la ley es inconstitucional y le pedimos que en tanto eso suceda, dicte una medida cautelar que suspenda los efectos de la ley. Y esto ocurrió. O sea, acá el hecho realmente interesante es que la Corte, por unanimidad, falló suspender los efectos de la ley. Bien, es decir, la ley no tiene vigencia en este momento. La ley está para decirlo técnicamente, la ley está suspendida en sus efectos. La ley existe, pero no tiene efectos. Correcto. Además de eso, yo hice una denuncia penal contra Donofrio, porque yo sostuve que en un Estado de Derecho, un diputado no puede mentir y engañar al Parlamento para lograr una ley expropiatoria que despoje a casi 500 ciudadanos de su propiedad privada. Y esto no es posible de aceptar, porque una ley cuya premisa es un fundamento fraudulento se convierte en una ley fraudulenta, es decir, sigue la suerte de lo principal. Si parte de algo trucho, la ley es trucha, para que me entienda el común de la gente. Correcto. Y yo creo que nadie elige diputados y senadores para que vayan a votar leyes fraudulentas. Pero el problema con el que nos encontramos en esta denuncia penal, que para mí es de toda lógica, fue que un fiscal dijo que no es ningún delito que Donofrio engañe al Congreso. Es decir, el fiscal, que además cuando dijo esto ya existía el fallo de la Corte, se desentendió que el máximo Tribunal de Justicia de la provincia de Buenos Aires había cuestionado la validez de esta norma. Entonces, esto me parece un hecho particularmente grave por el lado del fiscal, porque esto es un encubrimiento, esto es brindar protección a Donofrio, quien además de diputado, recordemos que integra el Consejo de la Magistratura. Entonces esto en definitiva va mostrando un círculo vicioso de cómo el poder político y el poder de judicial en algún punto puede terminar protegiéndose a sí mismo, con las consecuencias que en definitiva son visibles para todos. Pero bueno, la buena noticia, para no meter a todos los funcionarios judiciales en la misma bolsa, es que así como la Corte tuvo la determinación de dictar la medida cautelar, la Cámara Federal Penal de La Plata, esta semana, el día 20, el lunes creo, no le dio la razón al fiscal, nos dio la razón a nosotros y dijo que Donofrio va a tener que ser investigado por los métodos que utilizó para la sanción de esta ley. Es decir, la denuncia penal sigue adelante. La denuncia penal va a empezar a caminar, porque hasta ahora no había avanzado, ya que existió este impedimento, esta novedad de considerar que en una república los legisladores pueden ir a mentir al Congreso, pueden ir a ocultar información al Congreso y pueden propiciar el dictado de normas fraudulentas, ¿no? Una verdadera locura. Buen día. Una locura. Buen día, Mateo, sí, ¿cómo estás? Soy Analía. Buen día, ¿cómo le va? Bien, entonces hagamos un breve repaso. Diga. El predio, las 9 manzanas, tiene 500, ¿cuántos dueños? 500 aproximadamente. Bueno, más o menos, 500 dueños. Ahora bien, ¿cuántos de esos dueños tienen o han debido responder ante la justicia? Por cualquier razón. Uno solo. En este caso, por lavado de dinero. Uno solo, que soy yo, que soy el promotor de este proyecto. Déjeme decirle un dato importantísimo antes de contestarle con toda la amplitud que usted quiera lo que me acaba de preguntar. Sí.
yo soporto una causa por lavado de dinero que me la hizo el mismo fiscal que encubrió a Donofrio. Es decir, esto para cerrar el círculo. El fiscal Diego Iglesias, que es uno de los fiscales con más poder en la República Argentina, es un fiscal federal, fue quien me armó a mí una causa por lavado de dinero, valiéndose para ello de informes que la AFI ya reconoció que fueron falsos. Entonces, es decir, por un inversionista, utilizaron un inversionista para llegar a usted. Básicamente, en esa sociedad en la que hemos recibido inversiones de 500 personas, existe un inversor colombiano que en el año 2012 invirtió $300.000. Yo no quiero hablar de los millones de dólares que involucra este proyecto, ¿sí? Pero invirtió $300.000 en comprar el 2.6% de la sociedad. Entonces, por esa inversión nimia, no porque yo esté minimizando $300.000, que para mucha gente es una cifra inalcanzable en el curso de su vida. Y dígamelo a mí. La estoy queriendo contextualizar, claro, en el marco del proyecto, donde solamente el Banco Ciudad nos prestó en el año 2015 $60 millones para hacer la obra. Entonces, para que los números tengan un contexto, esta inversión de $300.000 que una persona hace respetando todos los pasos que marca la ley, sirvieron para que esa persona adquiriera una porción hiper minoritaria del negocio, 2,6% del total. Bien. Y luego, porque esta persona fue cuestionada diciéndose que era el peor de los peores narcotraficantes del mundo, cosa que además ya se comprobó fue falsa, porque no tuvo ni tiene condenas en ningún lugar del mundo por narcotráfico, y esto no se publica en ningún lado. Con esta historia armada a través de informes falsos de la AFI, este fiscal, que es quien ha intentado proteger a Donofrio, me armó la causa penal. No sé si se entiende. Sí, perfectamente. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvo detenido usted? 133 días. ¿Y piensa buscar alguna compensación en ese sentido? Por supuesto que sí. Mire, el camino de la búsqueda de justicia es lento y es como, yo siempre lo grafico como una escalera en la que hay que ir recorriendo escalón por escalón. No se puede empezar por el escalón más alto porque el sistema no lo permite de ese modo. Entonces, hoy mi prioridad de ninguna manera es buscar un resarcimiento por lo que me pudo haber ocurrido a mí a título personal. Yo siento que hoy una de mis responsabilidades más fuertes está ligada a defender el derecho de casi 500 personas que han confiado en mí, que han invertido en un proyecto privado porque consideraron que era bueno, se entusiasmaron con la idea de que Pilar pudiera tener un centro de transferencia, se animaron con la idea de que resulta vital para el desarrollo de un centro suburbano de las características de Pilar poder contar con una oferta de transporte público que evite la dependencia que tenemos con la Panamericana. Es decir, ideas que no son un invento mío, yo no me las arrogo. Esto es lo que sucede en el mundo. Si usted ejerce el derecho que lo asiste, ¿no? Con toda razón, con todo derecho de reclamar una indemnización por lo que se le ha hecho, usted es consciente que esto no lo va a pagar Donofrio. Digamos, la irresponsabilidad de Donofrio no la va a pagar él, la vamos a pagar todos. Esto es así. Sí, esto es definitivamente, esto es así, más allá de que si el día de mañana se determinara que Donofrio obró dolosamente, que es como yo considero que obró, él ya pasa a tener una responsabilidad penal, y responde ahora, con su patrimonio. ¿En qué momento ingresa a todo esto que usted está contando, que es francamente para hacer un libro? Porque me imagino que hay muchos más detalles
que no se pueden a lo mejor contar por una cuestión de tiempo, entre otras cosas, en los medios, pero digo, ¿en qué momento ingresa la parte municipal, digamos, ¿no? El gobierno municipal de Pilar en esto de instalar un súper gigante vacunatorio ahí? Digamos, ¿cómo vio esto usted y cómo está esta situación? Yo lo divido en dos partes. Mientras D'Onofrio planificó el dictado de esta ley expropiatoria, este fiscal del que estoy hablando propició que la sociedad Pilar Bicentenario fuera intervenida judicialmente, es decir, que en lugar de que la sociedad pudiera ser manejada por sus dueños, fuera manejada por un burócrata elegido a dedo por un juez. Y la primera medida que tomó en un día feriado, la primera, aún antes de que sea formalmente designado, porque es un papelón todo lo que se hizo, la primera medida de esta intervención y única fue cederle el 100% del predio al municipio para la lucha contra el COVID. Bueno, este fue el primer paso. Pero digamos, hablemos puntualmente de la autoridad comunal de Pilar. ¿Sí? ¿Usted entiende que esto fue por no conocer la situación de fondo o fue una aprovechada del momento? No hay posibilidad de que no se conozca la situación de fondo porque yo permanentemente efectué presentaciones al municipio contándole lo que iba sucediendo. Yo conté que se trataba de una causa armada, yo conté que la sociedad se había concursado a efectos de poder refinanciarse en el medio del tsunami que significaba para sus cuentas el que la hubieran tildado de una sociedad fantasma, de una sociedad narco, de una sociedad del cartel de Medellín y toda una serie de barbaridades que para el común de la gente, cuando repetidamente y día tras día escucha siempre lo mismo y no tiene la posibilidad de escuchar una versión distinta que intente explicar que eso es una mentira, la gente lo adopta como cierto. Correcto. Entonces, frente a esa situación acuciante en términos financieros para la sociedad, nosotros la concursamos. Mientras la concursamos, sucedió esto que le estoy contando, que es que el municipio lograra que le dieran lo que se llama técnicamente una tenencia precaria, un préstamo del inmueble. Y durante casi 10 meses, el municipio se limitó a colocar unos containers donde se hacían unos testeos. Ahora bien, en el interín, el concurso de la sociedad, que tiene por objeto buscar su refinanciamiento, el concurso fue avanzando y nosotros logramos presentar una propuesta de refinanciamiento que fue aceptada por el 100% de los acreedores, porque la sociedad propuso pagar el 100% de las deudas. Yo no quiero irme con tecnicismo que por ahí se les escapa a la gente, pero sí quiero cerrar con esta conclusión. No hay antecedente en la historia judicial argentina de un concurso preventivo en el que se ofrezca pagar el 100% y que esto sea además aceptado por el 100% de la gente. Porque ¿sabe qué es lo que significa esto? Que a pesar de todo lo que se publicó, a pesar de las barbaridades que se dijeron sobre mi persona, sin importarle a nadie que uno viviera en el distrito, que uno tuviera hijos escolarizados, etcétera, a pesar de toda esa animalada, la gente que verdaderamente estuvo involucrada con el proyecto porque invirtió su dinero confiando en que el proyecto valía la pena, al presentárseles nuestra propuesta, la gente volvió a confiar en nosotros y dijo que sí. Bien, ahora... En ese momento, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede en ese momento? El municipio, de un día para otro, arranca con la obra frenética del vacunatorio. Bien, ahora, lo que hizo fue... Detalle importante para los vecinos esto, porque ya pasamos por la etapa donde usted, bueno, quedará en usted, ¿no? Si tiene piedad de los bonaerenses en ejercer o no el derecho para que todos tengamos que poner platita nuestra por esta irresponsabilidad del diputado D'Onofrio. Ahora, en lo que hace a la participación de la Municipalidad del Pilar en esto,
es importante saber para los vecinos si vamos a tener que poner algún pesito más también, ¿o no? Yo le digo muy categóricamente algo que es mi convicción personal, más allá de que no puedo hablar por la totalidad de los accionistas de la empresa, ¿no? Porque acá hay perjuicios que yo he sufrido a título personal y hay otros que claramente los ha sufrido la empresa. Yo no busco vendetas y yo no busco reparaciones que en rigor de verdad no hay cheque que a mí me repare lo que me tocó vivir. Así que yo no voy por ese camino. A mí lo que me interesa, yo podría haber vivido de rentas, podría haber elegido en un determinado momento de mi vida ir a vivir al país del mundo que se me hubiese ocurrido. Yo elegí quedarme en Pilar. Elegí invertir en Pilar, en un proyecto que creo que es muy positivo para el distrito, y yo lo único que quiero es honrar con todos aquellos que invirtieron en este proyecto, honrar mi palabra y que el proyecto pueda finalizarse y que haya allí un polo que le sirva a la comunidad de Pilar, que le mejore la vida a la gente de Pilar. Ese es mi objetivo. No me interesa hacerle juicio a nadie, sí, por supuesto, el día que me devuelvan, cuando termine la pandemia, el edificio de cocheras, obviamente no lo quiero pintado como está, pero no estoy pensando en daños y... Algunos manguitos en materia de gasto público vamos a tener que poner igual, entonces. Bueno, pero claro. no, el concepto no va a ser por una demanda resarcitoria. Claro. Vuelvo a insistirle, yo no voy por la venganza, yo quiero construir, no quiero destruir. Bien. Usted está seguro que se lo van a reintegrar al inmueble, ¿no? Yo no tengo ninguna duda que más allá de los movimientos políticos, a ver, nadie puede ser naif y dejar de entender cómo funcionan ciertos vericuetos de los poderes políticos, muchos de los cuales por lo general son subterráneos y no están visibles al común de la gente. No va a ser sencillo que se entreguen a perder un negocio multimillonario. Es decir, acá claramente hubo un plan para quedarse con las tierras más valiosas de Pilar. Justamente, Mateo, le quería preguntar, el objetivo de Donofrio al quedarse con esas tierras. Sí. ¿Cuál era? Digo, está bien, por ahí se quiso hacer el estadista y miren lo que les entrego, pueblo de Pilar. Me parece que algo de eso hay. Pero también me parece que hay algo más detrás de eso. Bueno, vuelvo al ejemplo de la cancha de River, ¿no? Si uno expropia la cancha de River para poner un centro de recarga de tarjeta SUBE, el día que ponga ese centro de recarga se va a dar cuenta que el 99% del espacio restante de la cancha está libre. Bueno, y ahí aparecen los negocios, ahí aparecen las concesiones para que se instale un centro comercial, para que se instale esto, para que se instale aquello, pero además el tren va a existir y va a ser un tren eléctrico, con lo cual hay un negocio de estacionamiento, porque se han quedado con 1000 cocheras cubiertas y se han quedado con espacios para que ese negocio siga creciendo, por ejemplo, a través de concesiones. Entonces, el manual de cómo se manejan estas cosas lo conocemos, sí, muchos. Está claro. Yo le hago la última de mi parte. ¿Qué pasa con esto de la licitación de la Estación Panamericana? Que la anunciaron ayer, antes de ayer. Me parece, yo divido en dos, ¿no? Por un lado me parece fantástica la licitación, porque la obra de la estación debe continuar y lo que resta de la obra lo tiene que hacer el Estado, así que independientemente de todo lo que estuve contando, es un hecho positivo que la estación se termine, punto número uno. Como segunda cuestión, yo tengo que criticar muy fuertemente el comunicado emitido por Mariucci, el presidente de Trenes Argentinos, porque se valió del canal de comunicación oficial del gobierno federal para, con el pretexto de anunciar una licitación, intentar rescatar a Donofrio, diciendo que gracias a Donofrio
el Estado recuperó tierras secuestradas al narcotráfico. Y esto es un disparate mayúsculo y una muestra de lo que yo decía antes, ¿no? De gente que utiliza su cargo público para hacer lo que quiere, no lo que debe. Bien, Mateo, le hago las últimas tres, por lo menos por hoy, ¿no? La primera de ellas, actualmente, ¿cómo es el diálogo, esa ida y vuelta con las autoridades del municipio? Por ahora es unida, sigo yo presentando por escrito cada una de las novedades que se van produciendo y bueno, estoy a la espera de que en algún momento el municipio responda. Digamos, el Consejo Deliberante en esto no, ni fu ni fa, no consulta, no ha recibido consultas usted. Al Consejo Deliberante yo le he informado por mail personal dirigido a cada uno de sus integrantes, les he informado en su momento el disparate que significaba la expropiación y la necesidad de que tomaran nota de que se trataba de un hecho fraudulento y que había que evitar que el municipio se embarcara en aventuras que eran de resultados francamente inciertos. Pero no ha tenido respuestas. Nadie. Bien. Vamos a la segunda de las últimas tres, ¿no? ¿Qué tal la posibilidad de explicarle esto por el mismo proyecto, por el solo hecho de que los vecinos tienen derecho a conocer las cosas y son, o sea, fundamentalmente por su propio honor, ¿no? Por todo lo que le ha pasado en cuanto a la posibilidad de acceder a los medios? Bueno, que la verdad es que la posibilidad de acceder a los medios no tiene que ver con mi deseo ni mi disposición, sino con la receptividad por parte de los medios. Obviamente, pero ¿cómo le fue esta tarea? Pésimo, porque a nadie escapa que hay una inversión gigantesca de publicidad en torno al vacunatorio, en términos tan poco claros que cualquier vecino distraído sobre la verdad histórica de los hechos podría creer que hasta el edificio fue construido por el municipio. El municipio lo que hizo fue poner consultorios de Durlock adentro de una estructura que construimos 500 ciudadanos y que financió un banco público. Por último, esto usted lo hace si es que tiene ganas, ¿no? Y si es que quiere. Defíname en la menor cantidad de palabras posibles a Jorge Donofrio. Creo que representa la antipolítica y creo lisa y llanamente que ha cometido actos contrarios a la ley. Muy bien. Hemos escuchado hasta aquí a Mateo Corvo Dolcet. Mateo, gracias, gracias por su tiempo. No, el agradecido soy yo porque ustedes me dan la posibilidad que me niega la inmensa mayoría de los medios y que es contar por lo menos la otra campana. Y como digo siempre, yo estoy abierto a debatir con cualquiera lo que sea en relación a esta situación. Pero con cualquiera, no tengo ningún problema en el medio que sea, moderando quien sea, yo sé que defiendo la verdad, así que yo discuto con cualquiera. Que siga usted muy bien, que tenga buena jornada. Gracias a ustedes.